Continuamos entonces con el estudio de Gálatas. En esta ocasión vamos a comenzar en el verso 11 del capítulo 2 del libro de Gálatas. Gálatas 2, versículo 11, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Estamos aquí entonces en una situación que uno puede ver que Dios lo ha permitido y que de manera muy, muy sabia también el Señor, el apóstol Pablo, dirigido por Dios, lo ha usado en un momento, en un lugar preciso para poder enseñar sobre el tema que está tratando el libro de Gálatas. Habíamos visto la vez anterior que el apóstol Pablo, por guardar o defender la verdad del Evangelio, él había presentado el Evangelio delante de aquellos que tenían cierta reputación, que eran los hermanos reconocidos y que eran también notados como columnas en la asamblea en Jerusalén, los cuales eran Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos nada le dijeron, reconocieron que realmente el evangelio que él predicaba era el mismo que predicaban ellos, y reconocieron también que Dios a Pablo le había enviado a los gentiles a hacer ese trabajo, esa obra, como a Pedro a los judíos, no impidiendo que en este caso Pablo podría, y de hecho así fue, hablarle a los judíos y Pedro a los gentiles. De hecho, aquí en este acontecimiento que hemos leído, en esta situación, el apóstol Pedro está en Antioquía. El apóstol Pedro continuamente, constantemente visitaba las iglesias gentiles y Antioquía era una de las más importantes. Y entonces él no tenía nada en contra de eso y los visitaba también. Entonces, aquí el apóstol Pablo usa este texto y aparece en el verso 14 más o menos el tema, que también está en el capítulo 2 al principio. Dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, o según la verdad del Evangelio. Es el tema a discutir, pero también a defender, es decir, la verdad del Evangelio, que está también allá en el versículo 5 del capítulo 2, también del mismo capítulo. Entonces, eso es lo que él está defendiendo. Entonces, la circunstancia esta que uno piensa que Dios propició,
¿ya? Usando a Pedro nuevamente, usando al mismo Pedro nuevamente, Dios propició para ahora tener un argumento a usar. Ahora, ¿cuál es el momento de esta circunstancia? Algunos dicen que pudo haber sido antes del concilio, pero muy difícil, porque si hubiera sido antes del concilio de Jerusalén, en donde se llegó a acuerdo de que no se inquietasen los gentiles, esto no hubiese sido tan grave. Lo más probable es que fue posterior al concilio, en donde ya se había acordado, y el apóstol Pedro, por su personalidad, por alguna razón, él estaba concediendo al error. Y el apóstol Pablo es el que aquí se pone firme, ¿ya? El apóstol Pablo. Entonces, lo más probable es que haya sido después del concilio, es decir, después del acuerdo de no inquietar a los gentiles, solamente que se guardasen, como hemos dicho, de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? De fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente de eso que se guardase. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo algunas cosas, ojalá que nos ayude para integrarnos en el tema. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, es decir, a Galacia, Antioquía era una de las regiones de Galacia, dijimos que era Antioquía, ¿verdad? Iconio, Derbe y Listra, las cuatro provincias, podemos decir, que comprendían la zona sur de Galacia. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces aquí el apóstol Pablo usa su lugar como apóstol. Él no se achicó, por así decirlo. Él está defendiendo la verdad del Evangelio y se pone al mismo nivel del apóstol Pedro, porque había algo que estaba tocando que era sumamente importante tanto para los Gálatas como también para nosotros, es decir, el guardar y proteger y defender la verdad del Evangelio. Entonces dice, y ahora bien, podemos traducir, y ahora bien, o en relación con lo anterior, con lo que había escrito del verso 10 hacia atrás. Cuando Pedro vino a Antioquía, ya en algún momento, seguramente lo más probable es que haya sido después del segundo viaje misionero, podría ser en la vuelta del segundo viaje misionero, en que justamente Pedro estaría allí visitando, y después llegó Bernabé. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí hay una situación en que el apóstol Pablo tenía que actuar. Lo que lo que relata Pablo con respecto a lo que hizo Pedro, lo hizo públicamente. Entonces el apóstol Pablo también lo enfrenta también públicamente. Lo hace de la misma manera porque el error ha sido manifiesto públicamente. Dice, le resistí cara a cara, es decir, me puse en pie contra él cara a cara, es decir, lo enfrentó a Pedro. A nadie más, solo a Pedro, porque él es el que era muy importante y estaba cayendo en un error. Dice, porque era de condenar. Aquí está hablando de una conducta condenable o de una conducta que por sí misma le llevaba a la condenación. Entonces, él está resistiendo, ¿ya? Está resistiendo. Miren, el apóstol Pedro, por ejemplo, él, solamente un texto para fortalecer el hecho de que él visitaba los distintos lugares. Por ejemplo, dice aquí, dice en 9:32 de los Hechos, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, él visitaba. Y en este caso visitó Antioquía, no tenía ningún problema de visitar a lugares en donde había gentiles, ningún problema. Entonces visitó Antioquía, pero aquí aconteció algo que dice Pablo que era condenable, que su propia conducta lo condenaba a Pedro. Y nadie más que él tenía la capacidad y la autoridad y el lugar para responderle y para enfrentarlo. Dice así, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Pedro? Pedro era temor. El temor podría incluso hacer conceder lo que se conoce como la verdad. Aquí está pasando. Estaba concediendo aún temas que tienen que ver con la verdad. Y es solamente el temor. Eso es lo que Pablo expresa aquí. Pero Pablo lo enfrenta después lo dice más claramente lo que le dice, ¿verdad? Cómo lo enfrenta y lo que le dice, pero lo enfrenta porque él está defendiendo la verdad, no está en contra de Pedro, en absoluto. Él está a favor de la verdad, no en contra de la persona, jamás. Nunca eso. Entonces, aquí no es algo personal, no es algo personal. Mire, voy a aprovechar de leer antes un texto que está aquí mismo en Gálatas, que es sumamente importante. Ojalá que ustedes lo vean. Gálatas 6:1. Es sumamente importante y me parece que es fundamental también, aparte de Gálatas 2:20, respecto a lo que él hace aquí en Galacia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo es sumamente importante con respecto a lo que hace con Pedro y a lo que hace con los Gálatas, que lo vamos a leer después. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Pedro, en este caso, fue sorprendido en una falta. Dice, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes? Los espirituales, no cualquiera, los espirituales. Y en este caso, Pablo es el que está allí restaurando, es decir, equipando, colocando aquello, aplicando aquello que aún falta, remendando, la palabra es remendar las redes, remendando aquello que está roto, que está malo. Entonces hay un trabajo de remendar, de restaurar, ¿verdad? De reparar al hermano que ha sido sorprendido en una falta. Eso es lo que hay que hacer. Cuando esa falta no es meritorio de comunión, pero una falta. Pero los espirituales, y dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué con espíritu de mansedumbre? Porque el espíritu de mansedumbre no tiene ningún motivo personal, ningún motivo egoísta. No es porque a Pablo le molestó, en este caso, no es porque a Pablo lo pasaron a llevar, no es. El espíritu de mansedumbre, el mismo que tenía el Señor, el mismo que tenía Moisés, el espíritu de mansedumbre es aquel que no tiene ninguna intención de defenderse a sí mismo, sino defender lo que es de Dios. Ese es el espíritu de mansedumbre. Lo repito, no egoísta, no personal. Y eso lo tenía Pablo. Pablo estaba defendiendo la verdad del Evangelio para que la verdad se quedase con los Gálatas y también, queridos hermanos, con nosotros, para que la verdad llegase el Evangelio de puro a nosotros, no contaminado, en este caso con la ley y con las prácticas legales como la circuncisión. Entonces dice, restaurarle con espíritu mansedumbre. No cualquier hermano puede restaurar, querido hermano. Si tú vas sintiéndote que a ti te hicieron daño, mejor no hagas nada. Pero si tú sientes, eres espiritual y realmente te das cuenta que la verdad está siendo afectada, si tú te das o está siendo removida, bueno, ahí sí, pero tiene que tener algo de Dios. Si no, mejor no te acerques. Entonces dice, considerándote a ti mismo, ahí está diciendo, no sea que tú también seas tentado. Ningún interés personal, querido hermano, está usando Pablo aquí. Lo está haciendo en el poder de Dios. Y miren, verso primero del capítulo 3, dice así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, como crucificado. El verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, etcétera. ¿Qué está haciendo ahí el apóstol Pablo con los Gálatas? Restaurando, con espíritu de mansedumbre. Nada egoísta.
solamente defendiendo la verdad. El evangelio, ¿cómo les llegó a ellos? ¿Por qué ahora están concediendo hacia el judaísmo? ¿Por qué están concediendo hacia el sistema legal si ellos recibieron el evangelio por la fe? Ellos están trastocando el evangelio. Miren, lo dijimos la otra vez, el que lleva el error es maldito, pero el que recibe el error es necio. Entonces los malditos eran los judaizantes, cualquiera que lleve el error, en este caso y en cualquier caso. Pero ellos, si lo reciben, si lo aceptan el error, son necios. Entonces él restaura, les dice la verdad, pero nada personal. Ese es el espíritu de mansedumbre. Y ese es el que ocupa aquí con Pedro, para restaurarlo. Para eso, para restaurarlo, al apóstol Pedro. Es el interés de él. Y, por supuesto, para que la verdad sea guardada y protegida. Verso 12, otra vez. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿ya?, comía con los gentiles. Entonces aquí cuando dice, pues antes, hay un porqué, que es explicativo. Es decir, ¿por qué lo enfrentó? Aquí está explicando la razón por qué lo enfrentó. Y está diciendo, para que no tengamos un mal pensamiento con respecto al apóstol Pablo. Dice, antes que viniesen o de venir, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Entonces él, cuando iba a la iglesia de los gentiles, comía con ellos, se sentaba a la mesa con ellos, no tenía ningún problema. No tenía ningún problema, comía con los gentiles. Miren, voy a leer el capítulo 11 de los Hechos, versículo 3. Voy a leerlo, dice así. Miren lo que dice. Después que él visitó, o el Señor lo llevó a la casa de Cornelio, después le preguntan, ¿qué fue a hacer allá? ¿Cómo se metió a la casa de los gentiles? Miren lo que dice. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Comió con los gentiles. No tenía ningún problema porque Dios le dijo que lo que él ha limpiado no lo llame inmundo. Él había limpiado a los gentiles. Ellos veían a los gentiles como esos animales inmundos. Y Pedro le dice, vosotros sabéis que los judíos no podemos entrar a las casas de los gentiles, que es abominación entrar, y menos comer con ellos, pero mucho menos. Pero aquí él entró a la casa de Cornelio y comió con ellos. Y eso siguió practicándolo porque Dios le habló, Dios le concedió eso. Y aquí el apóstol Pablo, por así decirlo, le está cobrando eso. Le está diciendo, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Ya? ¿Cómo es la cosa? O sea, allá sí y acá no. Momentito. Tenemos que ser de una sola línea. Mira lo que dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ningún problema. Pedro no tenía ningún problema de tener comunión con los gentiles. Sentarse a la mesa de comunión, comer con ellos. Después dice, pero después, ¿ya? O pero cuando vinieron, es decir, en el momento en que vinieron, ese es temporal, en el momento en que vinieron, se retraía y se apartaba. O sea, cuando dice se retraía, se restaba, se sustraía, ya no quería sumarse con ellos, sino que él se restaba, se sustraía, ya no quería verse con ellos porque venían aquellos que venían de parte de Jacobo. ¿Y qué era Jacobo? Jacobo era el hermano del Señor. Si usted lee en Santiago, que es el libro que él escribe, el hermano del Señor, lo mismo que aquí vienen de Jacobo, él amaba la ley y guardaba la ley. Y no había ningún problema, creo que lo he dicho antes, que un judío guarde la ley, habiendo creído en el Señor. No había ningún problema. Si los judíos seguían en sus prácticas judías, está bien, no hay ningún problema, pero ellos creyeron por la fe en Jesucristo. Después lo dice más abajo. Entonces, ¿cuál era el problema? Que a los gentiles se les hiciera sentir de tal manera que ellos prácticamente no son del Señor porque tienen que guardar la ley. Y cuando Pedro se retrae y se resta, ¿ya? ¿Verdad? Y dice la palabra ahí, se sustrae de ellos, él está diciendo, estoy mal. Está contradiciendo a lo que él entiende, solo por temor.
Y después dice, y se apartaba, es decir, se separaba. Él mismo se apartaba, se retraía y se apartaba o se restaba continuamente. Es decir, era un asunto constante, empezó a irse de la mesa de los gentiles, empezó a apartarse por miedo. Mira lo que dice. Porque tenía miedo, ¿ya?, de la circuncisión. Entonces, esa indecisión, esa capacidad de defender, esa incapacidad de defender la verdad, esa incapacidad de entender bien las cosas, que el judío está bien que guarde la ley, pero no obligar al gentil a judaizar. Ese es el problema. Y por eso que esta ocasión que vivió Pablo con Pedro, pero calza preciso a la situación que está aconteciendo en Galacia con los Gálatas, preciso. Y dice, entonces, dice que él comía con los gentiles, y esa palabra, la forma en que está escrita la palabra, expresa que él lo hacía constantemente. Era una costumbre, era algo ya constante, pero nunca se había encontrado en esta situación que justo vinieran los judíos. Y de parte de Jacobo, un hombre que era no sé si decir celoso también en cuanto a la ley, pero era uno que había confiado en el Señor, pero la ley la seguía guardando, entonces él tuvo miedo, tuvo temor, a lo mejor dijo, a lo mejor estoy mal, a lo mejor al estar aquí voy a provocar algún problema, y empezó eso, ¿ya? Y no se sostuvo, no se mantuvo en la verdad, se tenía que haber quedado tranquilo, pero él tuvo temor. Entonces dice, ¿por qué tenía miedo de lo de la circuncisión? ¿Ya? Miren, voy a leer un texto, me parece que lo leí antes también, pero lo repetimos, no importa. Dice así. Dice, por cuanto, 15:24 de los Hechos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, el apóstol Pedro, sin querer, se está sumando a estos a los cuales no mandaron los apóstoles, no los mandaron de Jerusalén, que lo que hacían es inquietando con palabras, perturbando vuestras almas de los gentiles, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, el apóstol Pedro se estaba sumando a estos, al retraerse, al sustraerse, al restarse y al apartarse continuamente hasta salir de esa mesa. Verso 13, y mire lo peor, aquí yo creo que Pablo aquí ya le hervía ya le hervía la cabeza a Pablo con esto, mire, ya dijo, con esto ya dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Sabe cuál es el problema? Que empezó a arrastrar a los otros judíos. El apóstol Pedro, que era importante, que era apóstol, se empezó a correr de la mesa y los otros judíos también empezaron a levantarse e irse de la mesa. Y eso Pablo lo vio y dijo, esto ya es demasiado. Entonces dice, y en su simulación o fingimiento o hipocresía, ¿ya? Dice, o en su fingimiento al mismo tiempo, junto con los otros, participaban también los otros judíos. Pero esa hipocresía o fingimiento no era por convicción, es decir, no era porque tenía un apoyo en la palabra, no era porque tuviese un apoyo en la verdad, no era por eso. No tenía esa convicción de que la palabra de Dios dice esto, por tanto estoy mal. No, solamente por temor, pero también tal vez por conveniencia, para que no quedar mal con los judíos. Entonces no era por convicción con respecto a la palabra de Dios. Y eso es hipocresía, fingimiento, junto con los otros judíos que también siguieron a Pedro. De tal manera, dice, que a un Bernabé, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, el compañero de Pablo, en el primer viaje misionero.
Bernabé, un hombre lleno de amor. Bernabé, un nombre, incluso su nombre que significa consolación. Él consolaba a los de Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, él los consolaba y le decía que se mantuviesen en la gracia de Dios. Era un hombre de amor, era un consolador. Y él fue a buscar al apóstol Pablo para que le ayudase con el ministerio en Antioquía. Eso era Bernabé, y aquí a un Bernabé que era judío. Lo que pasa es que la cosa judía es muy fuerte. Entonces, si alguien dice upa, el otro chalupa al tiro. Más o menos así, ¿eh? Entonces Pedro dijo upa y los otros lo siguieron. Como decimos acá, sí, ¿no es cierto? Upa, chalupa, dice el otro, los que están de acuerdo. Entonces lo siguieron, lo siguieron. Y aún Bernabé, ahí ya yo creo que transpiraba helado el apóstol Pablo. Ya está transpirando helado, ya. ¿Cómo puede ser tanto? Miren. Y aquí está explicando por qué, miren. Verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Y después dice, ¿por qué? Y está explicando todo esto. Primero, porque cuando venían los de Jacobo, él se retraía y arrastró a otros judíos y además a Bernabé. Esa razón tiene el apóstol Pablo para hacer lo que hizo. Entonces dicen, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, es decir, se dejó llevar por la hipocresía de ellos, por la hipocresía de ellos. La hipocresía es mostrar algo que no es real. La hipocresía es mostrar un rostro, una cara que no es real. La hipocresía era la palabra que usaban los actores, que usaban una máscara. ¿Se acuerda que usaban con un palito una máscara y mostraban un rostro, una expresión, pero bajo esa máscara no eran ellos? Era una expresión falsa. Y esa es la hipocresía. Esa es la hipocresía. Entonces, viendo eso el apóstol Pablo, claro, no podía resistir. Dice, verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, es decir, seguir un camino de manera recta, conforme a la verdad del Evangelio, él lo vio, lo observó, lo vio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? Entonces, primero dice que le resiste. En el verso 12 y 13 dice la razón. La razón. Y ahora, en el 14, dice cómo él actuó o cómo respondió a esa actuación del apóstol Pedro tan baja, tan débil, tan poco establecida en la verdad, que él entendía y vivía correctamente. Es como si me dijeran, tú eres creyente, y estuvieran así 10 personas así encima y uno dice, no, en realidad no, si no es para tanto, no, si voy a una parte por ahí, pero no es para tanto. ¿Saben ustedes que a mí me llama la atención? Que en Babilonia, los únicos que fueron llevados al horno de fuego fueron los amigos de Daniel y ninguno otro judío. Me llama la atención. ¿Y dónde estaban los otros judíos? Habrán concedido y se arrodillaban ante esa imagen. Debilidad, ¿no? Debilidad. Daniel no sabíamos dónde estaba, pero los 3 amigos de Daniel fueron llevados y nadie más. Y los otros judíos aparentemente doblaron sus rodillas ante esa imagen, porque el temor, el miedo. Entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál era la verdad del Evangelio? Que de los 2 pueblos Dios hizo uno. Eso lo explica después en Efesios. El misterio de Cristo, que es la iglesia. Mire, el misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces, de los 2 pueblos hizo uno, derribó esa pared intermedia de separación y de los 2 hizo uno, ya no hay distinción. Mire lo que dice acá en el verso 27 y 28 de los Gálatas. Eso lo dice después, pero miren.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, ingresados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Ahí lo está diciendo. No hay judío ni griego. En Cristo no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, en Cristo no hay judío ni griego, son uno solo. En la parte, podemos decir, temporal, acá hay judío y griego. Hay judíos que son de la iglesia y los gentiles y los griegos que son de la iglesia, pero sigue siendo judío. Y esto sigue siendo gentiles. Pero ya no hay separación. Pero en Cristo son uno solo. Así como en el mundo todavía hay hombre y mujer, porque dice no hay varón ni mujer, ¿verdad? Dice ahí. Entonces no hay hombre ni mujer en Cristo. En el tiempo temporal ahora hay hombre y mujer, pero en Cristo no. En la nueva naturaleza no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso es doctrina bíblica. Y Pedro se la pasó totalmente aquí solamente por temor. Entonces dice, conforme a la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio dice eso. Dije a Pedro delante de todos, este sí que no tenía temor, po. Este sí que no tenía miedo a nada, po, ni a nadie. ¿Por qué? Porque Dios le daba poder y gracia para defender la verdad. Si no la defiende aquí, querido hermano, pasa pero colado el judaísmo mezclado con el evangelio. El apóstol Pablo presenta esta situación y la defendió para el bien de los Gálatas y de todos los que iban a creer de ahí en adelante en el Señor. Dice, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, no tenía problema con que fuera judío, no, si Pedro era judío, sí, vive como los gentiles. Es decir, no hace diferencia con los gentiles, ninguna. Y no como judío, ya no vivía como judío, comía las comidas que no podía comer, se sentaba a la mesa con los gentiles, ya no vivía como judío. Ya no es que él desechara la ley de Dios, no, pero su vida era con los gentiles y él guardaba la ley también, y si era necesario, él participaba en las cosas de la ley, pero él ya entendía lo que Dios le dijo, que no llamase nada inmundo, y también él vio con sus propios ojos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, igual que sobre los judíos el día de Pentecostés. No había ninguna diferencia en ese aspecto. Por tanto, Pedro no tenía ningún problema de vivir como los gentiles, aún siendo judío. Ningún problema. Entonces dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire cómo lo dice, ¿eh? O sea, ¿por qué obliga a los gentiles a guardar las cosas de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Pero podría decir, no, es que yo no quería, es que tuve miedo, no importa. Tu actuación hizo eso. Si no lo está juzgando él, está juzgando su acción, está juzgando lo que hizo y cómo arrastró a los otros judíos y también a Bernabé. Entonces dice, ¿por qué obligas o constriñes o fuerzas o estrechas o agobias o impones a los gentiles a judaizar? No siendo él judaizante, lo estaba haciendo. Pedro no era judaizante, pero lo estaba haciendo con esa actitud. Por eso él resistió, es decir, se mantuvo en pie contra Pedro cara a cara, porque era de condenar su acción, dice ahí, su conducta, su propia conducta lo condenaba a Pedro, su conducta, no lo que pensaba. Entonces Pedro no tenía lo que tenía Pablo, esa firmeza, esa firmeza. No era dual, Pablo, era de una sola línea, de una sola mente, de una sola dirección. Por eso dice ahí, dice, cuando vi que no andaban rectamente, él se enchuecó del camino, se enchuecó, pues. No hay que enchuecarse, hermano, hay que seguir el camino, aunque vengan tribulación, aunque vengan caigan piedra, aunque venga la muerte, aunque venga la presión, no hay que desviarse de ese camino, rectamente en el camino relacionado con el evangelio de verdad. No hay que
irse para el lado, no, es que aquí me conviene, voy para allá, mire, me concedo algunas cosas, pero hay más billetes allá, po. Allá hay más billetes. Una vez conocí a un caballero, oí hablar de un caballero que era pentecostal. Tenía una doctrina más o menos pentecostal. Y conoció a unos mormones. Disculpe que cuente esto, ¿eh? Espero que no haya ningún mormón aquí. Conoció a unos mormones y él le habló, oye, ¿cómo es el asunto allá? ¿Cómo lo hacen? No, allá nosotros tenemos nuestra gente, nuestros predicadores, nuestros pastores, y les pagamos. ¿Y cuánto pagan? Allá. Y empezó a pensar, chuta, allá hay plata, ¿o? Y se fue con toda la familia de los mormones. El caballero sabía si era pastor, era predicador, y se fue para allá. ¿Es posible eso? Venderse, salirse de la rectitud del camino por cualquier motivo, el que sea, por temor, por dinero, por lo que sea. ¿Es posible? Sí, po. Y acontece en el tiempo actual. Entonces, aquí no era por dinero, era simplemente por temor. Por temor. ¿Podemos nosotros juzgar a Pedro? Bueno, si no es a Pedro el juicio, claro, se lo resiste a él, delante de todo le habló a él, porque él es el que hizo la acción, pero en el fondo es por guardar la verdad. Dice, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, no vivía como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué lo induces? ¿Por qué los agobias, impones a ellos a decir, yo me salgo de esta mesa? Cuando sale de la mesa de los gentiles, dice, yo no puedo estar con ustedes porque ustedes no guardan la ley. Yo no puedo estar con ustedes porque ustedes no son circuncidados. Nosotros tenemos algo más. Disculpen, me tengo que ir. Y se fue. Y lo resistió el apóstol Pablo. Miren, voy a leer, a ver si lo encuentro, dice aquí. A ver. Está al final. Dice, verso 15 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice así. ¿Qué es lo que pensaba de Pablo él? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora él se cuida más de mantener la rectitud de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro reconoce a Pablo. Dice, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Entonces lo reconocen a Pablo. Si Pablo no estaba en contra de Pedro, pero Pablo defiende la verdad. A ver si podemos alcanzar hasta el verso 17. Dice así, voy a andar un poquito más rápido. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Eran eso? Sí. ¿Qué cosa? Judíos de nacimiento o por naturaleza, de procedencia. ¿Ya? En cuanto a la procedencia, eran ellos judíos, es decir, descendientes de Abraham. Los gentiles, oiga, ¿cómo le dolería esto? Mire. Mire, verso 29 del capítulo 3, disculpe, dice así, dice, verso 29 del capítulo 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo le dolería a los judíos eso? Que aquí está diciendo que los judíos, los gentiles son linaje de Abraham, y herederos según la promesa en Abraham. Por supuesto, en base a la obra de Cristo, que es la simiente de Abraham, una sola, no son muchas, una sola, Cristo. ¿Cómo le dolería a los judíos eso? Y aquí ellos, el apóstol Pablo pone la parte por así decirlo, de descendencia, la genealogía, dice, nosotros judíos de nacimiento, sí, descendientes de Abraham, y no pecadores dentro de los gentiles, es decir, no a ese nivel, no a ese nivel, no al nivel de pecadores de entre los gentiles,
idólatras, inmorales. No, nosotros somos, Pablo lo está diciendo, nosotros resguardados por la ley, no como los gentiles. Es verdad. Y es así. Y mira lo que dice después. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y esa palabra sabiendo no es por experiencia, es la sabiduría que alguna vez hemos visto, es la sabiduría de las cosas generales, de las cosas que vemos. Sabemos que Dios creó todas las cosas, sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es bueno, son las cosas que se saben por intuición en general, no es la sabiduría por experiencia. Entonces aquí, sabiendo, lo sabemos por intuición, y es así que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, ustedes, los judíos y los gentiles, saben que el hombre no es justificado por las obras de la ley, porque la ley nunca ha sido dado para justificar, porque dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no por las obras, no por el cumplimiento de la ley, jamás. Entonces, sabiéndolo eso en general, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, le está diciendo a Pedro, Pedro, tú sabes, y saben todos los judíos, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, tú eso lo sabes. Dice, sino por la fe de Jesucristo, y tú lo sabes, porque tú también has sido justificado por la fe de Jesucristo. Y tú lo sabes, Pedro. Le dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, tú y yo. Tú, Pedro, y yo también, Pablo, hemos creído en Jesucristo. Aún nosotros, aún siendo judíos. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Eso tú lo sabes y yo también. ¿Sí o no, Pedro? Y Pedro estaría calladito. Así, pues. ¿Qué argumento le mete aquí Pablo? ¿Qué sabiduría? ¿Qué argumento? Lo leo de nuevo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ¿verdad? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, aún no siendo pecadores como los gentiles, aún no siendo pecadores a ese nivel. Y aún así hemos necesitado ser justificados por la fe de Jesucristo. Y hemos creído en él para ser justificados. Es decir, por la fe hemos sido justificados. Si no hubiésemos creído en él, no seríamos justificados. No, Pedro. ¿Te acuerdas de eso? ¿Se te olvidó? Más o menos así. Y dice, y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Es decir, en resumen, por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí la mejor traducción es esta. No será justificada toda carne, o ninguna carne será justificada por las obras de la ley. Y la carne, porque la carne expresa limitación, la carne expresa incapacidad. Romanos 8:3 leamos. Romanos 8:3. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a leer 8:3 y 4. Dice así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Lo que pasa es que la ley anima la carne, o la ley, por así decirlo, obliga a la carne, la llama a hacer algo, a cumplir. Pero la ley, dice, es débil por la carne. La ley no podemos cumplirla porque nuestra carne es débil. Por eso dice, no será justificada toda carne, o ninguna carne será justificada por medio de la ley, por las obras de la ley, dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne debilita la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, semejanza, es decir, sin pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Puede ser en la carne de él o en la carne de nosotros, pero lo más posible es que el pecado haya sido condenado en su carne. Dice,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, nosotros cumplimos la ley. No tenemos que al Evangelio agregarle la ley, agregarle la circuncisión y el guardar la ley como querían los judaizantes, porque dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, la justicia de la ley o la exigencia de la ley se cumple en nosotros, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pedro tenía el Espíritu, Pablo tenía el Espíritu, y por esa realidad ellos cumplían la ley. No tenían que ponerse bajo la ley, y menos obligar a los gentiles a judaizar, que también, por el Espíritu que ellos recibieron, cumplen la ley, porque por la carne es imposible. La ley no puede operar su función por nuestras debilidades. La ley es santa, justa y buena, y la ley es de Dios, pero nuestra debilidad hace imposible que la ley sea cumplida. Por tanto, el Señor tuvo que hacer otra cosa. ¿Qué tuvo que hacer? Lo leímos. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La tuvo que condenar al pecado. Tuvo que condenarlo. Y nosotros hemos recibido ese beneficio por medio de la fe en el Señor. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, ¿se te olvidó eso, Pedro? ¿Se te olvidó? Y después Pedro, bueno, después de todas las cartas, etcétera, habla de la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo. Y no lo está elevando a Dios, porque Dios le dio esa sabiduría, no a Pablo. No está diciendo por la sabiduría de Pablo, sino la que Dios le dio. Verso 17, lo último, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces dice, ahí cuando dice, y sí, no es una condicional, es algo seguro. Dice, ya que buscando ser justificados en Cristo, es decir, al ver que por las obras de la ley ningún ser humano o ninguna carne será justificada delante de él, ellos fueron justificados por la fe en Cristo. Entonces dice, ya que buscando ser justificados en Cristo, porque no teníamos otra salida, porque por la ley no podíamos, sino por la fe, también nosotros somos hallados pecadores. Es decir, al reconocerse de la necesidad de Cristo, ellos están reconociendo sus pecados. Por eso el apóstol Pedro, ahí muy temprano, en el capítulo... Espera un poquito, ¿eh? En el capítulo 2 me parece que está, dice así. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eran judíos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo tenía clarito Pedro. Pedro está aquí hablando. En este sermón podemos decirlo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos, es decir, que cambien de mentalidad, que reconozcan su pecado, que no son buenos, que por la ley, que aunque intentaron hacer las cosas por medio de la ley, intentaron cumplir la ley, no pudieron. Mejor arrepentirse y reconocer la incapacidad de agradar a Dios. Eso le está diciendo. Y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, que se identifiquen con el Señor para perdón de los pecados. Pedro. Y aquí Pablo le tiene que decir, también nosotros somos hallados pecadores, también Pedro tuvo que arrepentirse y reconocer sus pecados, también Pablo tuvo que reconocer sus pecados siendo judíos, y el apóstol Pablo, un rabino, un perseguidor, un celoso de la ley, muy celoso, también tuvo que arrepentirse. Entonces dice, ¿es por eso Cristo ministro o siervo, servidor del pecado? Es difícil el texto, pero saben, miren. El problema de los judaizantes decían esto.
si ustedes creen en Jesucristo, ¿cómo van a vivir después? ¿Van a vivir así libres? Sin nada que los corrija, sin nada que los guarde de pecar. Necesitan la ley para que ustedes no pequen. Porque si ustedes no tienen la ley, entonces ustedes van a vivir en el libertinaje. Y en ese aspecto están diciendo, entonces es por eso Cristo ministro de pecado, que nosotros siendo justificados solamente por la fe en Cristo, sin la ley, ahora nosotros, el Señor está diciendo que pequemos para que la gracia abunde, pequemos nomás, no importa, total estamos bajo la gracia, como dice ya en Romanos. No, pues, miren, capítulo 5, verso 1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es la ley que lleva al pecado. Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. También se puede traducir, para libertad Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes en esa libertad. Otra vez, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa palabra libres, libertad, a los judíos los mataba. Pero ¿cómo vas a vivir libre? ¿Cómo vas a vivir sin ley? Entonces están diciendo, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran. No, pues. Veamos el verso 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No, no la libertad para servir o como ocasión para dar lugar a la carne, no. Y ponerse bajo la ley es dar ocasión a la carne, por supuesto. Capítulo 5, 5:21, donde habla del 18 al 21, donde habla de los pecados, ya del 19 en adelante. Y miren lo que dice Pablo, capítulo 6 de nuevo, verso 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No es que no estaban sin ley, hermano, nosotros no estamos sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo. El régimen del Espíritu que dice allá en Romanos capítulo 7. Estamos bajo el régimen del Espíritu, bajo la ley de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? O sea que ahora fuimos salvados, estamos bajo la fe, bajo la gracia, no tenemos nada que nos limite, pequemos nomás. O sea, Cristo es siervo del pecado y a nosotros nos llama a pecar libremente. ¿Al libertinaje nos llamó? No, pues. Cristo no es ministro de pecado, no es siervo del pecado, ni a nosotros nos llamó a vivir en el pecado, no. Él nos limita por la ley de Cristo, por el régimen del Espíritu que ha puesto en nuestros corazones. No necesitamos la ley de Moisés, porque la ley de Moisés lo único que llama es al pecado, solamente a eso. Eso no sirve. Pedro no sirve. Por tanto, vuélvete a las cosas que tú entendías, Pedro. Vuélvete a la justificación por la fe. Vuélvete al poder de la vida en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Le dice a Pedro, vuélvete a eso. Y nosotros, hermanos, tenemos que volvernos o mantenernos en esa vida de poder, en el Espíritu Santo, bajo la ley de Cristo, bajo el régimen del Espíritu, la ley del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa solamente comandada y guiada por la ley que tenemos aquí, que es la palabra de Dios. Dice, porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Solo lo vamos a mencionar. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Destruyó, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que destruyó? En el sentido de que la ley no servía para la justificación, por tanto, se volvió a la fe en Jesucristo. Y él ahora se sentaba a la mesa con los gentiles. Reconocía que la fe en Jesucristo salvaba tanto a los judíos como a los gentiles. Dice, las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. ¿Cómo estaba reedificando? Volviéndose, levantándose de la mesa de los gentiles y volviéndose a la ley.
transgresor me hago. Le está diciendo, Pedro, tú estás transgrediendo, porque habiendo entendido el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la verdad, que el hombre, el judío y el gentil solamente es salvo por la fe en Jesucristo, tú, sentándote a la mesa de los gentiles, estabas súper bien, pero ahora te levantaste y te sentaste a la otra mesa. Estás reconstruyendo la otra mesa, la mesa que separa a los judíos de los gentiles. Por tanto, estás diciendo ahora que la ley es necesaria. Y a los gentiles estás llevándolo a procurar guardar la ley. Porque a ti te reconocen, Pedro. Cuidadito, Pedro, con lo que haces. Cuidadito. Entonces, si yo destruí la mesa de la ley, que solamente la ley había que guardarla para salvación, para justificación, y ahora construyo esa mesa que es por la fe en Jesucristo, y ahora me vuelvo otra vez a la anterior, soy transgredor. Tú eres culpable de Pedro, no los gentiles. Tienes que volverte, Pedro, al Evangelio de la gracia, al Evangelio de verdad. ¿Cómo defiende el apóstol Pablo? ¿Ah? ¿Cómo se pone ahí como una osa defendiendo? Defiende la verdad, defiende a los mismos. Pablo está defendiendo al mismo Pedro, está defendiendo a los mismos judíos que se levantaron para reconstruir la mesa que habían destruido. Pablo está defendiendo a todos con la verdad, como una osa, fiera, pero bien establecida en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Nada personal, lo repito, nada egoísta, sino con espíritu de mansedumbre, defendiendo solamente la verdad, y él era espiritual. Qué hermoso, ¿eh? Ojalá que nos ayude a nosotros para entender qué es lo que hizo Pablo ahí y cómo esto cabe tan precisamente en el hecho de que los judaizantes estaban entrando para pervertir el Evangelio de Cristo y también para llevar al error a los Gálatas. Muy bien, queridos hermanos, el Señor bendiga su palabra.